Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, tanto a los invitados como a los candidatos que nos acompañan, y que he de reconocer que no han puesto ninguna pega, todo han sido facilidades para Navalcarria. Es un orgullo poder celebrar este debate con los 4 candidatos, pero sobre todo agradecer las facilidades que nos habéis dado. Muchas gracias a todo el público, por supuesto gracias a toda la redacción de Navalcarria, que son los motores de que podamos estar aquí. Autoridades, presidente de la Diputación, delegado de la Junta, ha estado el alcalde hasta hace un momentito, se ha tenido que marchar, alcalde de Azuqueca, presidente del Consejo de Administración y presidente de Honor de Navalcarria. Bueno, no os voy a enumerar a todos porque si no ya empezaríamos a hacerlo largo. La estructura, como más o menos habéis podido leer, los que nos hayáis seguido, va a constar de 2 partes. La primera parte, vamos a tener el detalle, vamos a apagar los móviles todos, porque yo soy el primero que me lo he dejado encendido. Y así doy ejemplo, ya, no puede ser nada más. Como iba diciendo, va a tener 2 partes. La primera parte será un debate en el que abordaremos 4 temas: economía y empleo, sanidad, servicios sociales, educación, cultura, energía y medio ambiente. Cualquiera de los puntos que se traten en estos temas podría haberse enfocado en un bloque u en otro, puesto que muchos de ellos son temas absolutamente transversales. Pero hicimos una pequeña apuesta en común para que por lo menos hablemos más o menos de lo mismo. Bien, esta estructura, sorteamos la participación. En primer lugar intervendrá Orlena de Miguel, después Ariel Jerez, Pablo Bellido y en último lugar Silvia Balmaña. En cada bloque el orden será distinto y todos tendrán ocasión de abrir y cerrar uno de los bloques. La segunda parte será donde Sofía, que estaba por aquí, está repartiendo ya unas hojitas por las mesas. Podéis formular vuestras preguntas, el equipo de redacción de Navalcarria las agrupará por contenidos y se plantearán, tal cual pone en la hojita que os van a entregar, a todos los miembros de la mesa. Es por hacerlo un poquito más ágiles y porque no se repitan determinadas preguntas más de una vez. Agradecer también, aparte de los participantes, a nuestros compañeros de medios de comunicación que han querido acompañarnos y cubrir este debate. A todos se les ha brindado la oportunidad de que lo hagan libremente. A Grupo Lino y al Casino de Guadalajara por ofrecernos estas instalaciones. Saipa por prepararnos en tiempo récord este decorado. A Mario, que está por ahí al fondo, lo veo, de Grupo Lino, muchas gracias. Pacme, Manolo, desde ayer a las 10 de la noche solventando problemas hasta última hora junto con nosotros, y a nuestros compañeros Conrado y Ernesto, que están con las cámaras, por ahí están los dos, así que muchas gracias a todos. Si me he olvidado de alguien, disculpadme, pero bueno, no ha sido con mala fe. Pues si os parece, empezamos ya. La primera parte, el primer bloque, como he dicho, lo va a abrir Orlena de Miguel, es el bloque de economía y empleo. El desempleo sigue siendo uno de los principales problemas para los españoles. En Guadalajara, donde rozamos los 18.000 parados, exactamente 17.726, que aunque es una cifra menor que hace un año, sigue siendo igual de preocupante. La reindustrialización del corredor es una necesidad para una zona considerada como uno de los motores económicos de la región. Todo ello sin olvidar que Guadalajara es principalmente rural y que esas comarcas que se están despoblando exigen igualmente medidas que las ayuden a fijar población. Aquí lo que le queremos plantear, entre todos estos temas que hemos visto, es qué propuestas tienen sus partidos acerca de estas cuestiones. Pues como he dicho, en primer lugar, Orlena de Miguel, son 2 minutos la primera intervención y réplicas de 1 minuto. Pues muchas gracias. Bueno, son muchos temas los que se plantean, pero para concentrar un poco y poder hacer que lleguen las propuestas mejor, quería centrar primero cuál es el diagnóstico de nuestra situación, ¿no? Cuáles son los problemas de nuestro mercado laboral. Son fundamentalmente la temporalidad, la precariedad y las trabas que se le pone al emprendimiento. Entonces, para estos temas, Ciudadanos tiene unas propuestas, unas soluciones. Para la temporalidad, proponemos un contrato estable, un contrato que sea indefinido desde el principio, cuya indemnización por despido sea progresiva. Hasta los 7 años va subiendo de 12 días por año trabajado hasta los 39 que son legales después de la reforma laboral. Y en este contrato estable, bueno, sí, perdonen, es que estaba pensando en otra cosa, perdónenme. Bueno, un contrato estable para acabar con la dualidad del mercado laboral, para las personas que están entrando y saliendo constantemente del mercado laboral, que puedan tener una oportunidad.
contra la precariedad, es decir, para que se puedan acceder a sueldos dignos, hemos propuesto algo que está funcionando ya en Reino Unido, que es un complemento salarial y que está teniendo mucha aceptación y muy buena respuesta. Este complemento salarial funcionaría como parecido a las ayudas por maternidad que se dan actualmente. Sería un ingreso que se puede hacer mes a mes desde Hacienda o la devolución de Hacienda, y sería un complemento dependiendo de las familias, del tipo de familias, de hijos, de los hijos que se tengan y de los sueldos que se estén percibiendo. También sería para implementar el consumo. Por último, pero no menos importante, esas trabas al emprendimiento. Querríamos facilitar a los emprendedores poner en marcha una empresa, quitando todas las trabas burocráticas, y sobre todo una de nuestras propuestas, que sé que podrá ser aceptada por muchos partidos, sería la cuota cero para los autónomos que tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, y a partir de ahí esos autónomos, una vez que pudieran empezar a funcionar, se iría incrementando la cuota con las ganancias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Ajustadita en el tiempo. Sí. Continuamos. Ariel. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo la verdad que tengo que pedir disculpas por hacer una primera acotación un poco de formación profesional como profesor de ciencia política, politólogo, que hace tiempo, hace décadas, que venimos observando con preocupación un poco la disputa que tenemos entre la economía y la política para ver quién gobierna, quién manda en el mundo, ¿no? Yo creo que hemos tenido en los últimos 30 años un proceso de globalización marcado por una pauta neoliberal que han realizado un capitalismo salvaje. Hemos tenido una economía casino que nos ha llevado a la crisis del 2007, que nos exige pensar en términos muy estratégicos cómo afrontar una crisis en la que no tendría que valer simplemente competir. Hay que poner reglas a esa competición. Yo creo que estamos en un momento de abuso manifiesto del poder corporativo, de los grandes bancos y las grandes empresas, y sin lugar a duda tenemos que recuperar la capacidad de intervención pública, tanto en términos de generar nueva regulación y al mismo tiempo potenciar nuevas intervenciones para tener un Estado más inteligente, más sostenible y más estratégico. Aquí tenemos dos cuestiones claves para recuperar capacidad del Estado a través de la lucha contra el fraude, las reformas progresivas del IRPF y lanzar un plan de transición energética donde nosotros creemos que ahí tenemos elementos claves para insertar en un nuevo nicho de desarrollo tecnológico a un país que de hecho veníamos en los últimos años desarrollando una de las industrias más competitivas e interesantes para un problema que va a tener dimensión mundial. Lamentablemente el compromiso de los viejos partidos con las empresas eléctricas y las petroleras lamentablemente nos han dejado a medias en este desarrollo y creemos que nosotros tenemos la obligación de ponerlo en marcha. Muchas gracias, Ariel. Pablo, tu turno. Muchas gracias, Alfredo. Felicitar a Nueva Alcarria por organizar este debate, que es un derecho de los ciudadanos, no de los políticos. Para hablar de economía hay que considerar que somos el país de todo Occidente donde más ha crecido la desigualdad, el que más, el segundo país de Europa, de la Europa de los 25, con más desigualdad social. Este es el país en el que vivimos y no otro. Y evidentemente en los últimos tiempos hay una ligera recuperación económica derivada de la bajada del precio de la gasolina, de las políticas de estímulo de la Unión Europea o de la devaluación del euro, pero solamente lo está notando el 3% de la población, solamente el 3%, el 97% no llega. De hecho, hoy vivimos en un país donde hay trabajadores que son pobres, cosa que no había sucedido en los últimos 50 años, trabajadores pobres. Bueno, a mí me interesa mucho hablar de nosotros, de Guadalajara, porque no nos presentamos por la Luna ni por cualquier otra provincia, sino por la provincia de Guadalajara, y tenemos que defender a la gente de aquí, de nuestra provincia. Y en Guadalajara tenemos 17.726 desempleados, que por cierto, 10.361 son mujeres. Hay una enorme desproporción. ¿Y qué quiere hacer el PSOE? Pues de alguna manera lo que ya está haciendo el Partido Socialista donde gobierna. En políticas de empleo se pueden hacer cosas desde el Gobierno de la Nación, desde el Gobierno autonómico y desde los gobiernos locales. Pero aquí solamente está haciendo algo el Gobierno autonómico, que ha hecho un plan de choque contra el desempleo, que ha sacado del paro a 1.000 personas en este primer año. 1.000 personas que están trabajando ahora y que no trabajarían si gobernase otro partido político. Desde el Gobierno de España, por ejemplo, si gobernase el Partido Socialista, habría un plan de empleo para los primeros 4 meses, desde que fuese presidente Pedro Sánchez, para que trabajase 1,5 millones de personas, lo que significaría aquí en Guadalajara que otras 1.000 personas saldrían del desempleo, lo cual me parece que es fundamental.
También desde los gobiernos locales se pueden hacer muchas cosas. Hay ayuntamientos y diputaciones que lo están haciendo. Yo animo a todos a utilizar los remanentes, los superávit. La Diputación de Guadalajara hay un superávit este año de más de 10 millones de euros para utilizarlo en ayudar a la gente que lo está pasando mal y también para establecer prestaciones a aquellos que están en el desempleo. Luego seguiré. Muchas gracias. Silvia, cierras el turno. Muy bien, pues muchas gracias también a Nueva Alcarria por invitarnos a participar en este debate. Es bueno hacer memoria y saber de dónde partimos para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y de dónde partíamos en España era de una situación insostenible, de una quiebra absoluta, no solamente de nuestro sistema económico, nuestro sistema social, nuestro sistema sanitario. Nosotros teníamos un PIB que descendía en el año 2009 a un ritmo del 3,6%. Ahora tenemos un PIB que en este primer trimestre del año 2016 asciende en positivo un 3,4%. Los datos del paro son muy significativos. Los datos cantan por sí mismos. De los 4,5 millones de parados que teníamos a finales del año 2011, ahora mismo ya hemos bajado de esa barrera terrible de los 4 millones de desempleados que hemos padecido por culpa de esas fracasadas políticas radicales, por culpa de esas fracasadas políticas socialistas. Lo que sucede es que es verdad que no nos conformamos, es verdad que para nosotros cada uno de esos 3.800.000 y pico españoles, guadalajareños también, que se encuentran en una situación de desempleo son el objetivo para el que trabajar. Y para eso el Partido Popular propone medidas concretas, medidas que se aplican a toda España y que van a tener una incidencia muy importante en Guadalajara. Por ejemplo, contratos indefinidos exentos los primeros 4 años, 500 euros para favorecer esa contratación indefinida o el paso de contratos temporales a fijos. Un primer empleo que no tributará al IRPF, con lo cual esas personas que están iniciándose en su actividad laboral, pues van a tener también unas mayores posibilidades. Parados de larga duración que emprendan un negocio tampoco pagarán IRPF durante 2 años. La reinversión de los beneficios de las pequeñas y medianas empresas tendrán una serie de bonificaciones fiscales que podrán hasta duplicar las ya existentes. Tarifa plana para los autónomos, esencial, que nos ha permitido crear empleo, crear ese empleo de verdad. Esa tarifa plana de 50 euros al mes el primer año de su actividad, que es muy importante. Y sobre todo, de una manera rapidísima termino, no subir los impuestos a los españoles. Es el Partido Popular el único partido que no les sube los impuestos. Muchas gracias, Silvia. Primer turno de réplica, Orlena. Me parece muy curiosa la forma de terminar con el no subirle los impuestos a los españoles cuando el Partido Popular ha hecho la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Pero bueno, para centrarnos un poco, he estado escuchando las propuestas y aparte de la pelea que tengan ustedes siempre de que uno lo ha hecho mejor o peor, siempre son a cortísimo plazo y son parches realmente. Los planes de choque, que son a 6 meses, tipo plan E, realmente dan trabajo durante 6 meses, pero no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Un 20% de paro es muy grave y no es para relajarse, desde luego. Y no se puede estar poniendo límites y parches a los indefinidos de 4 a 5 años, sí, más luego los autónomos, esas tarifas planas que no han funcionado porque luego casi nadie se puede acoger. Hay que hacer una cosa un poco más ambiciosa, un contrato estable como el que proponemos, que es además el que desde Europa se nos está recomendando y es para todos. No depende de la edad, depende del género y depende de la provincia, es para todos los españoles. Y es una medida para medio y largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo insistiría en este esfuerzo que hay que hacer para recuperar capacidad fiscal del Estado a través de una reforma progresiva del IRPF, donde modificando los tramos superiores de renta se pueden recaudar hasta 28.000 millones de euros para hacer un plan de choque económico de calado. En ese sentido, el plan de transición energética, el Plan Nacional de Transición Energética que nosotros planteamos tiene 2 partes: un plan de ahorro energético con la rehabilitación de 200.000 viviendas por año, con un trabajo de aislamiento térmico, de sistemas eficientes de calefacción y agua caliente y de iluminación de bajo consumo. Y después un plan de energías renovables para potenciar pues, las energías solares, eólicas, geotérmicas, y que esto podría hacerse con 15.000 millones de euros al año con un partenariado público-privado donde la inversión pública solo alcanzarían con 3.000 euros, sería suficiente para reclamar y potenciar este apoyo del sector privado a un sector emergente, sin duda que será lucrativo en el futuro.
Pablo. Sí, decía la candidata del Partido Popular de dónde veníamos, ¿no? De la herencia, bueno, la que nos queda, ¿no? La que nos queda la herencia, ¿no? Nos hemos endeudado más, somos un país más desigual. Hoy en España trabajan 123.000 trabajadores menos que cuando Rajoy llegó al poder, 123.000 trabajadores menos. Esta es la realidad. ¿Se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas para los trabajadores, un nuevo estatuto del trabajador, como defienden los sindicatos de clase, subir el salario mínimo, fundamental porque los trabajadores hoy están empobrecidos, hay que desincentivar la contratación temporal. ¿Se pueden hacer cosas para los autónomos? Sí, hay algunas de las propuestas que se han mencionado que me parecen interesantes. En primer lugar, tienen que pagar en función de lo que ingresan. Lo que no puede ser es que se pague por encima incluso de los ingresos. Hay que también pensar en los desempleados, que son muchos en nuestro país, y hay que hacer un plan de choque para ellos, y también pensar en aquellas personas que tienen más de 45 años y que no reciben prestaciones y tienen cargas familiares, y hay que hacer un plan para garantizarles que al menos tengan la posibilidad de tirar para adelante. Yo sé que estos planes de choque no resuelven el problema, pero al menos dan ayuda a la gente que lo más lo necesita. Sí. Muy bien, pues sí, en el ADN del Partido Popular está efectivamente bajar los impuestos. De hecho, somos el único partido que lleva en nuestro programa electoral. De hecho, en la peor situación de la historia de España, de crisis económica heredada del Partido Socialista, nos guste o no, y además esto no hace falta que lo diga yo, lo sabe la gente en la calle y nos lo dice continuamente, en esa situación tuvimos la obligación de subir los impuestos para financiar los servicios públicos esenciales y lo hemos bajado. Ya hemos empezado a bajar los impuestos este año, los que hacemos la declaración de la renta lo estamos notando. 2 puntos vamos a bajar y eso lo llevamos en el programa electoral y no está en los demás programas electorales. Pero es que además nosotros también, además de querer que en el año 2020 estén 20 millones de españoles trabajando, sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hemos empezado a hacer en la peor situación de crisis. Hemos empezado a crear empleo y el empleo no se crea por casualidad. Pero es que además nosotros apostamos por nuestros pueblos, por el desarrollo rural y por eso llevamos una batería importantísima. En provincias como Guadalajara esto es esencial. Es que nosotros no venimos de una moqueta, de un despacho o de una universidad en la que no estamos en contacto con la gente. Sabemos lo que necesitan los españoles, sabemos lo que necesitan también los españoles del medio rural. Muchas gracias. Pues a Ciudadanos nos encantaría poner en nuestro programa que vamos a bajar los impuestos y además queremos hacerlo, pero hay que prometer y decir lo que se puede hacer inmediatamente. Y no se puede estar diciendo en España que vamos a bajar los impuestos si ganamos a partir de julio y a la vez enviarle una carta al señor Juncker en el que diga perdónenos, lo subiremos enseguida. No se preocupe, en algún momento alguien está mintiendo, a Juncker o al resto de los españoles. Eso solo genera frustraciones. De todas maneras, también decía el compañero de Podemos que contra el paro lo mejor es aumentar los impuestos del trabajo. Los españoles estamos más de medio año trabajando para el Estado. Eso no se puede sostener. Lo que hay que hacer es recortar la burbuja política, recortar la grasa de la administración, que es lo que sobra, y empezar a gestionar el dinero de los ciudadanos de manera eficiente y eficaz. Bueno, pues yo por alusiones creo que en la universidad estamos realmente en contacto con la realidad social. Yo soy profesora de universidad. Vale, no lo sé, en las personas que lleváis tanto tiempo en las instituciones, pisando tanto tiempo moqueta, la verdad que no sé. Tenemos un problema, de hecho, de vicio, de partida, en el sentido de que lamentablemente la corrupción en este momento tiene un efecto económico, ¿vale? Es decir, en la Comunidad Valenciana estamos teniendo, un cálculo que más o menos afecta al 5,4% del PIB de la Comunidad Valenciana. Lamentablemente, tenemos que recuperar, no solo la transparencia y la dignificación del trabajo público, sino impulsar nuevos parámetros para impulsar el empleo. Tenemos, con la transición energética, nosotros estamos potenciando, estamos lanzando 400.000 puestos de trabajo para desarrollar en 20 años. Creo que ahí tenemos un plan de choque que tendría una tracción, sobre todo el aparato productivo, que sería muy necesario, evidentemente, complementar con otras medidas en el campo, concretamente de los pequeños y medianos, de los autónomos, que requieren en este momento un apoyo, sin lugar a duda, con una legislación en el modelo francés para resolver situaciones en las que con ingresos mínimos tendrían que tener una alta gratuita, sin lugar a duda. Pablo.
Bueno, estamos en Guadalajara, nos presentamos para defender a Guadalajara o para hablar del sexo de Los Ángeles, y a mí me importa mucho la gente que está parada aquí. En los 3 últimos años, el Partido Socialista ha presentado en el Congreso y en el Senado iniciativas para que haya un plan de reindustrialización del corredor del Henares. Las 3 veces el Partido Popular, con su mayoría absoluta, lo ha impedido. Hay otros planes en España, aquí no lo hay porque el Partido Popular ha dicho no a Guadalajara. Esta es la realidad. Nosotros estamos pidiendo que haya medidas. Hoy precisamente está el vicepresidente de la Junta de Comunidades en Guadalajara para presentar las ITIs. 4/5 partes del mundo rural va a ver como los emprendedores van a tener el doble de ayudas para hacer proyectos de transformación alimentaria, proyectos de agricultura, de ganadería, de turismo rural. Ese es el tipo de cosas que cambia la vida de la gente. Tenemos que pensar en cómo podemos mejorar la situación de la gente que vive aquí. Y el paradigma de lo que sucede es que donde gobierna el Partido Socialista hay planes de empleo, se ayuda a las personas que están desempleadas, y donde gobierna el Partido Popular lo que hay es un discurso de la herencia recibida, que es lo que a continuación hará mi colega del Partido Popular. Pues las dotes de adivinación no son los suyos, señor Bellido. No, lo que va a hacer su colega del Partido Popular es decirle que los planes de empleo que está pagando la Diputación y los ayuntamientos efectivamente empiezan a dar algún pequeñísimo resultado, pero ese no es el futuro para las personas. El futuro para las personas es Yastel, Stara, que en los peores momentos de la crisis vinieron aquí a instalarse en el corredor del Henares, y no fue precisamente por la buena gestión de los gobiernos socialistas. Pero creo, y esto sí que es una propuesta de futuro, que si queremos realmente que en España, en Guadalajara, funcionen las cosas, necesitamos alcanzar consensos políticos importantes. Y el del corredor, el del plan estratégico del corredor, es uno de los que necesitan un consenso importante. Y usted decía que si nosotros habíamos hecho o habíamos dejado de hacer cuando no había posibilidades de invertir. Yo le digo ahora, antes de ayer, hace 4 días, al gobierno regional se le pidió que se impulsara un plan estratégico integral, un plan estratégico que incluye infraestructuras de amplio espectro, incluyendo también lo primero y más esencial para poder hacer un desarrollo industrial y también agrario, que a nuestra provincia le hace mucha falta. La conexión al Corlo-Beleña sería imprescindible. Por lo tanto, más hacer y menos protestar. Bueno, muchas gracias. Seguro que nos hemos quedado con ganas de más, pero en la segunda parte tendremos, prometo ser más flexible para que podamos profundizar un poquito. Vamos con el segundo punto de los propuestos, que es sanidad y servicios sociales. La Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud. Se trata de una cuestión incluida en el apartado de derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantizar tanto servicios sociales como sanitarios es, por tanto, una de las cuestiones indispensables en las agendas políticas de cara a estas próximas elecciones. Los guadalajareños quieren saber qué propuestas tienen los 4 candidatos reunidos hoy aquí sobre estas importantes áreas. En este segundo turno empieza Pablo Bellido. Bueno, hablar de sanidad y de políticas sociales es hablar de la construcción del Partido Socialista en España con los españoles y las españolas, y también de la obra que ha intentado demoler el Partido Popular en los últimos 4 años, en España y en Castilla-La Mancha. Se lo han cargado todo, han establecido copagos, han intentado deteriorar el sistema sanitario, por ejemplo, cargándose el Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Aquí en Guadalajara lo sabemos bien, pararon la obra del hospital, luego echaron la culpa evidentemente al Partido Socialista, porque todo lo que ha pasado siempre es culpa del Partido Socialista para el Partido Popular, pero la obra del hospital, 4 años parada con Cospedal, ha empezado. Hemos dejado de hacer turismo sanitario, que estuvimos 4 años yendo a Ciudad Real y Albacete por culpa de Cospedal, nunca antes lo hicimos, y es muy evidente que en materia sanitaria lo que hay que hacer es recuperar el Fondo de Cohesión, que es la principal propuesta del Partido Socialista, para que todos los españoles, independientemente de dónde vivamos, podamos sentirnos iguales y protegidos por nuestro Estado, por nuestro Gobierno de la Nación. Y en materia de política social, ¿qué decir? El Partido Socialista es el partido que protege más a las personas, y el Partido Popular, en estos últimos 4 años, hay que tener en cuenta que muchas de las competencias de políticas sociales están transferidas, se ha dedicado a derribarlo. Aquí en Castilla-La Mancha hay muchos ejemplos. Por poner un ejemplo, dice el Colegio de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha que cada día se recortó 1 millón de euros en servicios sociales, cada día. La señora Balmaña lo sabrá bien porque era dirigente de la Consejería de Bienestar Social en la época en la que se recortaba 1 millón diario. Y mientras eso hacía la Administración Territorial, que tiene las competencias en servicios sociales, es decir, la Junta de Comunidades, otros, desde los ayuntamientos, hacíamos lo contrario. En mi caso, yo era alcalde de Azuqueca,
quintuplicamos el presupuesto para servicios sociales, hicimos todo lo posible para que los recortes en ayuda a domicilio, que fueron brutales en la época de la señora Balmaña, se corrigiesen y la gente no lo notase. Hicimos todo lo posible para ayudar a la gente que perdía su vivienda. Nos pusimos del lado de los más débiles para luchar contra las cláusulas suelo. Hicimos el primer plan de apoyo nutricional que se hizo en toda España para que todos los niños y niñas de Azuqueca que lo necesitasen tuviesen 3 comidas garantizadas. Y todo eso justo a la vez que, por ejemplo, el gobierno donde estaba la señora Balmaña le quitaba el 85% de becas de comedor a la gente más humilde de nuestra tierra. Sí, y el gobierno de aquel momento le puso una UBI móvil a Azuqueca, que hasta ese momento, en tantos años de gobierno socialista, ni siquiera se les había ocurrido hacer. Por ejemplo, también vamos a recordarlo, es una de las cosas que podemos decir. Pero claro, si usted quiere que hablemos del pasado, hablamos del pasado. 5.000 millones de deuda solo en sanidad y solo en Castilla-La Mancha. Teníamos que pagar 3 millones de euros al día de lo que ustedes habían dejado sin pagar en los cajones. Mire, 11 de junio de 2011, diario La Razón. El Sistema Nacional de Salud, que engloba todas las comunidades autónomas, adeuda a productores de medicamentos y fabricantes toda clase de tecnología y productos médicos. La friolera de 9.390 millones de euros. Estamos hablando de lo que se puede hacer con todo ese dinero, porque a mí se me ocurren muchas cosas con 3 millones de euros al día en sanidad. Pero, además de eso, el mayor problema que tenía España, el mayor problema que tenía también Castilla-La Mancha, era el desorden. Por eso nosotros hemos tenido que poner orden en la sanidad. Y para eso también hacemos propuestas concretas de futuro. Nosotros queremos que haya un crecimiento del gasto estable y sostenible, sin fluctuaciones, para que ninguna crisis económica pueda volver a poner en peligro el sistema sanitario, como hizo en su momento el Partido Socialista. Tiene que haber una corresponsabilidad de las comunidades autónomas y para eso además existe ya un instrumento muy válido al que nosotros le damos una enorme importancia, que es con el Ministerio de Sanidad, todas las comunidades autónomas que tienen que establecer el catálogo básico de servicios para que haya igualdad en la atención a todos los ciudadanos. Y además le digo más, el otro gran logro, sin duda alguna, del gobierno de María Dolores de Cospedal es un logro que ustedes ahora están intentando cargarse ahora mismo, el convenio sanitario con Madrid, ese que permite a la gente de nuestra tierra, puesto que a usted le interesa tanto que hablemos de la gente de nuestra tierra, a mí también, yo soy de aquí de Guadalajara, me interesa mucho que hablemos de por qué el gobierno actual de Castilla-La Mancha quiere poner en peligro que los ciudadanos de Guadalajara, de Molina, de Azuqueca, de Cifuentes también puedan ser atendidos en los hospitales de Madrid cuando no pueden ser atendidos en los hospitales públicos de Guadalajara. Voy a romper un poco el partido de tenis y voy a intentar hacer propuestas en positivo. Bien, para Ciudadanos, la sanidad y los servicios sociales son derechos fundamentales, por lo tanto tienen que tener una garantía presupuestaria en la Constitución, que es una de las reformas que queremos llevar para la Constitución. Y sobre todo, como son muchos los temas que están englobados dentro de este apartado, me voy a centrar en la sanidad y en 3 propuestas muy concretas. Una sería un sistema de financiación homogéneo para todas las comunidades con una cartera básica de servicios para garantizar la equidad entre todos los españoles, porque ya sabemos que hay bastantes inequidades y desigualdades entre los territorios. También la libre elección de servicios y de médicos, que es una cosa que apuntaba la compañera Silvia Balmaña, que es verdad que está pasando, se está haciendo a través de convenios, pero realmente esa libre libertad de elección tendría que favorecerse desde el Estado para que se diese en todos los territorios. También priorizar un tema de Guadalajara que ha sido además bastante controvertido, priorizar para el pago a los proveedores. Sabemos todo lo que ha estado pasando con las farmacias, ese retraso en el pago a las farmacias que ha provocado desabastecimientos. Y en un tema de los proveedores sanitarios es primordial que se pueda pagar a tiempo. Por otro lado, rápidamente, uno de todos los temas que se comentaban era el de las pensiones. Creo recordar que estaba también aquí. 2 propuestas para las pensiones. Primero, volver a un pacto de consenso entre todos en el que aseguremos, mediante estudios serios, la sostenibilidad de nuestro sistema que ahora mismo está en peligro. Además, tenemos la caja medio vacía ahora mismo. Y una propuesta que sí es exclusiva de momento de Ciudadanos, a la que esperemos que se acojan todos los demás partidos, es la transparencia. Que cada ciudadano español sepa en cada momento la pensión que le queda y cuánto tiempo tendría que trabajar más o cuándo se puede retirar, para que lo pueda elegir libremente. De momento vamos a dejarlo ahí y seguiremos después. Muy bien, muchas gracias, Elena. Pues nosotros, sin lugar a duda, consideramos absolutamente necesario un blindaje constitucional de los derechos sociales para introducirlos como derechos fundamentales vinculados a un porcentaje del Producto Interior Bruto, como existen en diversos países europeos. Yo creo que aquí hay que volver a insistir en la
capacidad, de recuperar capacidad fiscal del Estado. En ese sentido, las reformas que nosotros planteamos darían la posibilidad de trasvasar unos 30.000 millones de euros para gasto social en educación y en sanidad. Es absolutamente necesario recuperar, tras el periodo de, digamos, recortes o hachazos directamente del Partido Popular en los últimos 4 años, volver a, digamos, la mínima presupuestación que había en el año 2012. Hay que combatir, evidentemente, todos esos copagos, toda la rendición, digamos, toda la reducción presupuestaria habida en estos años, volver a incorporar 500 medicamentos que han salido de la lista farmacéutica y, bueno, entre otras cosas, recuperar la cobertura universal, tanto para los inmigrantes que viven aquí como para los emigrantes, nuestros amigos, primos y familiares que han tenido que salir al exterior y que ahora, cuando vuelven a casa por Navidad, de manera muy cutre los hemos dejado sin seguridad social. Yo creo que esta ampliación es absolutamente fundamental dentro del gasto, prestar una particular atención a la dependencia, donde tenemos casi la mitad del 1,5 millones de dependientes sin ningún tipo de atención y, entre otras cosas, para el campo de la discapacidad tenemos planteada también una ley de Fondo de Accesibilidad Universal que implica un gasto del 1% del PIB anual en obra pública de adaptación para el acceso a las personas con discapacidad. Todo esto dentro de un respeto a un marco, a un convenio internacional de la discapacidad que hemos firmado y lamentablemente no estamos cumpliendo. Bien, muchas gracias. Empezamos con el primer turno de réplica. Pablo. Bueno, el Partido Popular hizo recortes evidentes en materia de ambulancias, cambió una del hospital, quitó una del hospital y la llevó a Azuqueca, lo cual yo nunca critiqué. El Partido Popular habla de la herencia, no quiere hablar del hospital, que antes no se podía hacer, pero ahora gobierna el PSOE y se está haciendo, y del convenio sanitario. Y voy a decir 2 cosas, una concreta del convenio sanitario. ¿Ustedes van a apoyar que haya un fondo de cohesión en España para que todos los españoles tengamos la misma sanidad y el mismo derecho? Porque antes de que Cospedal firmase ese convenio 5 minutos antes de las elecciones, mi padre 5 o 6 años antes ya había sido atendido en Madrid, en un hospital público de Madrid, de todos los españoles, que pagamos, por cierto, con nuestros impuestos. Y eso es lo que defiende el Partido Socialista. Y dicen que no había dinero. Pues mire, se gastó en el año 2014 el Partido Popular de Cospedal en Guadalajara más dinero en Guadanews para insultarme a mí y para calumniar al presidente García Paje que el dinero que costaba salvarle la vida a los enfermos de hepatitis C. Esto ha pasado en esta provincia y hay que decirlo por la boca grande. Por eso que defendemos Sistema Nacional de Salud, universalización de la sanidad para todo el mundo y, por supuesto, ingreso mínimo vital, acabar con la pobreza infantil. Es obsceno que vivamos en un país donde los niños pasan hambre, 1 de cada 3 bajo pobreza infantil. Combatir la pobreza energética garantizando la luz y el agua para todo el mundo. Y en el siguiente turno. Bueno, a mí me parece que la memoria selectiva del señor Bellido merecería alguna imagen mucho más rotunda. La cuestión es esta es la cuestión, que ahora mismo los guadalajareños tienen derecho a ser asistidos en los hospitales públicos de Madrid, tienen derecho porque existe un convenio, y el señor Bellido y sus socios del Partido Socialista quieren cargárselo. Y quieren cargárselo con las excusas de mal pagador, porque no quieren pagar por asistencia. Mire usted, a mí no me importa quién pague. Yo lo que quiero es que los guadalajareños puedan ser asistidos en Madrid y sean asistidos en las mejores condiciones. Y por eso el Partido Popular hace propuestas concretas y no demagogia barata. Las propuestas concretas son que nosotros creemos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, deben tener el mismo derecho a ser atendidos y que por lo tanto no podemos tolerar las fronteras sanitarias. Y eso es algo que podemos resolver desde el Estado, pero que también tienen que resolver las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia sanitaria. Pero es que además el caos que nos encontramos en la sanidad es el mismo caos que nos encontramos en la dependencia, es el mismo caos que nos hemos encontrado con una miriada de leyes de discapacidad que no hacían que supiéramos realmente cuál era el régimen jurídico para atender adecuadamente a las personas con discapacidad. Es que el Partido Popular lo primero que ha tenido que hacer cuando ha llegado a los gobiernos ha sido poner orden en el caos que había sembrado el Partido Socialista. Frente a esto, perdón, para el siguiente turno.
Bueno, bien, para relajar un poquito el tema del debate. Con respecto a la dependencia que han apuntado los compañeros, sí que es verdad que ha habido cierto caos en cuanto a la financiación. Se hizo una ley, no se dotó ni se dijo exactamente quién iba a pagar qué. Entonces, lo que proponemos desde Ciudadanos, ya que ahora mismo hay más de un tercio de dependientes que están reconocidos y que no están siendo asistidos, lo primero, consensuar una forma de financiación que se cumpla y que sea factible, que pueda ser. Además, homogeneizarla, que no varíe de una comunidad a otra, que haya unos servicios que una comunidad, por ejemplo, se le den a unos 200 euros y en la comunidad de al lado se den 500. Tiene que darse a todos los mismos. Y, por otro lado, homogeneizar los criterios, porque ahora mismo está sucediendo que personas que tienen un grado de discapacidad 1, por ejemplo, en una comunidad como la nuestra, en la comunidad de al lado resulta que tienen 2 y si pasan a Navarra se les ha curado la discapacidad. Entonces, este es uno de los temas que hay que consensuar entre todos, más que echarse balones los unos a los otros. Y no me da tiempo a más. Bueno, pues nosotros también, dentro de la recuperación de la capacidad fiscal y transferencia hacia, digamos, recursos para que la sociedad tenga para gastar y generar el círculo virtuoso de crecimiento, creemos absolutamente necesario impulsar pues, algunas rentas de inserción en las que podamos, digamos, complementar o, digamos, sí, sobre todo complementar rentas de hogares que no llegan a, digamos, los básicos para cubrir las necesidades familiares. También en el caso de las pensiones tenemos que hacer amplios reajustes, concretamente en el sector agrario tenemos ahí un gran paquete para revisar, que creo que es la propia política agraria común, donde lamentablemente se están haciendo un pago de pensiones en diferido para gente jubilada en el campo, que lamentablemente tiene que tener una jubilación digna por otra parte, pero este gasto estratégico para reconvertir un sector como el agropecuario tendría que estar bien destinado al desarrollo rural que abordaremos. Pablo. Sí. Antes del 2012 existía una cosa que era el Fondo de Cohesión. Llegó Rajoy y se lo cargó. Esa es la clave por la cual una persona de Guadalajara, para ser atendida por Madrid, tiene que pagar. Es una aberración en sí misma. Es decir, si no pagas, no te tratan. ¿Quién ha creado la frontera? ¿Se imaginan ustedes que esto lo hiciese Cataluña con Aragón? O Euskadi, el País Vasco con Navarra, la que se liaría en este país. Pues esto pretende Cospedal que haga Madrid con Castilla-La Mancha, y desde luego no lo vamos a tolerar. Por eso hay que cambiar a este gobierno. Tiene que cambiar las cosas para que haya un fondo de cohesión y todos los españoles seamos iguales. Y para que nuestra patria sea eso, la igualdad, y no llevar una pulsera u otra, que a mí también me gusta la bandera, pero la patria se ve en el hospital, en las urgencias, en donde todos somos iguales, en que a todo el mundo se la atiende por igual. Y por último, hombre, el Partido Popular en materia de sanidad, que aquí, en nuestros pueblos, quiso quitar las urgencias rurales, que lo tuvo que defender los alcaldes socialistas y las alcaldesas socialistas con la gente echándose a la calle, con los sindicatos de clase, con las organizaciones y con las plataformas. Hombre, lecciones en sanidad ninguna. Hombre, con 3 millones de euros diarios que podíamos haber estado invirtiendo en sanidad, desde luego ahora mismo no tendríamos problemas porque podríamos construir en Guadalajara todos los hospitales que quisiéramos. La cuestión está en qué invierte el dinero el gobierno regional, en construir hospitales en Ciudad Real, varios, en la misma provincia, o en atender adecuadamente a los ciudadanos de Guadalajara. Los gobiernos socialistas se han dedicado a construir hospitales en Ciudad Real, que me parece muy bien, pero desde luego no a costa de los ciudadanos de Guadalajara. Lo que sí quiero decir también, porque no todo el debate puede ser sanidad, sino también servicios sociales, es que la mejor política social, el Partido Popular lo cree firmemente, es la creación de empleo. Pero además, para realmente, de manera sostenible y eficaz, corregir las desigualdades que, por cierto, según la OCDE, cuando se multiplicaron de manera exponencial en España fue entre 2007 y 2011, que todavía no estábamos en el momento más crítico de la crisis. Para corregir esas desigualdades tenemos que hacer políticas de empleo eficaces, que son las que propone el Partido Popular y las que estamos haciendo. Solo un dato. El dato del indicador AROPE, además, un indicador objetivo que todos manejamos. La tasa de riesgo de pobreza en el año 2011 en España era de un 22,2%. Afortunadamente este año ha descendido, este año pasado, el 2015, ha descendido al 22,1%. ¿Nos damos por satisfechos? No, hay que seguir trabajando y hay que seguir profundizando para que esas desigualdades cada vez sean menores. Orlena.
convengo en que es verdad, es mejor un 22 que un 25, pero sigue siendo, no es suficiente, y menos estamos hablando de una pobreza que nos llaman pobreza infantil, pero realmente es una pobreza familiar. Desde Ciudadanos hemos hecho nuestras las recomendaciones de UNICEF, que dicen que la pobreza infantil, la más eficaz de paliarla es aumentando la prestación por hijo a cargo. Esa es una de las medidas que llevamos nosotros en el programa, para conseguir que esas familias, aparte de ese complemento salarial y de esa creación de empleo estable a través de nuestro contrato único, para conseguir que esa brecha de desigualdad se vaya reduciendo cada vez más, esa brecha de pobreza. Por otro lado, también hablaba de la creación de empleo. Estamos totalmente de acuerdo en que la creación de empleo es la mejor forma de reducir esa brecha, sobre todo también en discapacidad y en personas con dependencias. Es más complicado, pero también se puede. En ese tercer sector, desde Ciudadanos vemos como una oportunidad de crecimiento y de empleo que hasta ahora ha sido desdeñado por todas las demás formaciones políticas. Pues retomar un poco una idea que ha planteado Pablo en relación un poco a las declaraciones patrióticas, y que las declaraciones patrióticas en realidad tendrían que hacerse en la declaración de la renta, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí tenemos lamentablemente unos ejemplos tremendos en relación un poco a, digamos, el fraude fiscal de muchos responsables políticos, la presencia en paraísos fiscales. Lamentablemente creo que también hay que poner de manifiesto frente a, digamos, pretensiones excesivas respecto a la creación de empleo, de que estamos en una situación muy compleja en relación al cambio tecnológico. Hay cada vez más máquinas que hacen cada vez más trabajos de más gente, y esto necesita y exige reflexiones importantes en torno a los procesos de redistribución. Por eso insistimos en la importancia de tener en el horizonte estas rentas de reinserción para complementar ingresos que cada vez van a ser más, digamos, más pequeños y posiblemente también diferidos o con variaciones en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Estoy siendo un poco permisivo, no veis los relojes, estoy siendo un pelín permisivo, pero sí os ruego que si cada vez lo vais agrandando un poquito más, al final cortaré, ¿vale? Pasamos, de momento va bien, pasamos al tercero de los temas propuestos, de los bloques, se llama Educación, Cultura y Patrimonio. Uno de los elementos clave para garantizar la igualdad en el sistema educativo son las becas de estudios, entre otros. Por eso no es raro que estén en el centro de la polémica. Otro tema que también salta a la palestra es el modelo educativo, con leyes que se van sucediendo conforme cambia el signo político de los gobiernos. ¿Tan difícil resulta consolidar un modelo estable que mire más allá de los resultados inmediatos? Por otro lado, más en el tema cultural y patrimonio, Guadalajara es una provincia que brilla por su riqueza patrimonial. De hecho, son varios los monumentos que esperan contar con respaldo económico para recuperar su esplendor, y con la crisis muchos de los proyectos incluidos en el 1,5% quedaron paralizados. ¿Cuál es la importancia que debe tener para una provincia como esta el patrimonio? ¿Qué proyectos creen que son prioritarios a la hora de acceder a estos fondos estatales? En este tercer bloque, provincia Ariel. Bueno, pues empezamos un poco haciendo el marco amplio de nuestras propuestas para educación, que parten desde la educación infantil, la necesidad de incorporar una educación infantil gratuita de los 0 a los 6 años, que sea universal, y que es una política estratégica también para las políticas de igualdad y la facilitación de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. También en el campo de la política universitaria es absolutamente imprescindible volver a las tasas que teníamos en 2011. La ampliación digamos, el aumento de estas tasas ha dejado a muchos estudiantes fuera de la universidad, y realmente hay que ampliar ese sistema de becas y dotaciones, también haciéndolo no tan exigente en la fase del paso de secundaria a la universidad. Evidentemente, yo creo que se requiere una
derogación de la LOMCE por, de nuevo, haber fracasado una política que no ha contado con la participación, no ha tenido una discusión abierta y activa con toda la comunidad educativa. Lamentablemente estamos acostumbrados a una participación florero que necesita realmente relanzarse con una labor de escucha a todos los colectivos profesionales que podrían encauzar las bases para hacer una modificación de nuestro sistema educativo que sea asumible para todos. Y una cuestión también que me va a quedar corto, pero me gustaría retomar después, es la formación profesional. Lamentablemente no estamos cubriendo la mitad de la demanda que tenemos en formación profesional en nuestro país. Más de 42.000 jóvenes se quedan sin plaza y este es un campo fundamental para incorporar la juventud al mercado de trabajo. Pablo. Bueno, efectivamente la LOMCE ha sido un desastre, es una ley que nos aleja de Europa y nos lleva hacia Arabia Saudí. No solamente el Partido Popular estaba de acuerdo, ni la concertada, ni los padres, ni el resto de partidos políticos, ni las asociaciones, ni los técnicos, nadie apoyaba esta ley. ¿Es posible otra ley? Sí, la había, estaba acordada con todo el mundo, solamente una persona dijo no, Cospedal, y entonces se frustró la ley que estaba preparada y que era de todo el mundo. A mí me interesa hablar de aquí, de Guadalajara, de Castilla-La Mancha. Aquí en Guadalajara tenemos más de 40.000 alumnos entre todos los ciclos y tenemos que ver qué hacemos con ellos, pero tenemos que ver también de dónde venimos. Venimos de una realidad en la que la educación está transferida, depende de las comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, Cospedal quitó el 85% de las becas. Esto no es una cuestión menor. Cáritas, Oxfam, UNICEF, Cruz Roja han denunciado la situación de España como el país donde más ha crecido la pobreza infantil, el segundo país donde más pobreza infantil hay de Europa de los 25. Pero es que Castilla-La Mancha se convirtió en la época de Cospedal en la región donde menos becas de comedor se hacían de toda España, lo cual es un triste récord. Bueno, ¿se puede garantizar eso? Sí, algunos lo hicimos. Yo en mi ayuntamiento garanticé la alimentación tres comidas todos los días a todos los escolares que lo necesitasen. ¿Qué queremos hacer los socialistas? Universalizar la educación 0-18 años. ¿Qué queremos hacer? Bajar las tasas y subir las becas para crear un tejido en igualdad, porque la clave de la educación es la igualdad. Yo sé que hay una enorme obsesión con otras cuestiones que tienen que ver con la educación, pero el gran problema que tenemos ahora mismo es que hay muchos jóvenes que perdemos talento porque no pueden formarse, porque sus padres no tienen posibilidades, y el Partido Popular ha construido un sistema de subir tasas y de bajar becas, de eliminar becas, que ha sido terrible. Por cierto, quisiera mencionar el cierre de las escuelas rurales, que no es una cuestión menor, significa que la gente que vive en nuestros pueblos pierde oportunidades. No solamente ha masificado las aulas en las ciudades, no solamente ha masificado las aulas en la zona urbana de la provincia de Guadalajara, sino que se ha cargado también la malla, el tejido que había en los pueblos de Guadalajara. Bueno, el señor Bellido está claro que echa de menos ser candidato a la alcaldía de su pueblo en vez de a otras elecciones. Yo, si me permiten, y espero que no me descuente mucho tiempo, porque quiero aprovechar este primer minuto para mandarle un beso muy fuerte a mi hija María, que tiene 17 años y que hoy se está examinando de la PAO en Guadalajara, y mandar un abrazo a todos los chicos que se están examinando y a todas las chicas y también a los padres que somos sufridores. De hecho, yo estoy, y me disculpáis por eso, mirando a ver qué tal le ha salido el examen de inglés que tenía esta tarde. Bueno, ahora retomo. ¿Por qué he traído a colación a mi hija? Bueno, pues porque es uno de los problemas que soluciona la LOMCE, que tampoco le gusta a algunos partidos políticos. Mi hija esta tarde me decía: mamá, es que nosotros nos tenemos que examinar de 12 autores de filosofía y en Murcia de 6. Pero es más, nosotros como nos examinamos con Madrid, nos examinamos de 12 autores. Los de Toledo se examinan de 7 en una parte, de 4 en otra parte y de 6 en otra parte. Eso es una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto y hemos conseguido acabar con la LOMCE, que haya una prueba al final de bachillerato en la que todos los chicos se examinen de lo mismo en toda España. Pues ese es el objetivo que tiene el Partido Popular. Y sí que es cierto, y nosotros proponemos liderar un pacto por la educación en España definitivo, porque lo que no puede ser es que la experiencia de las leyes socialistas, que son hasta ahora las únicas que se han implantado en España, porque la que hizo el gobierno de José María Aznar no dio tiempo a ponerla en marcha porque ustedes se la cargaron, esas leyes nos han conducido a una situación que no es nada buena, de la que no nos podemos sentir orgullosos. Yo no quiero para mis hijos una educación que los aboca al fracaso escolar, al abandono temprano. Por lo tanto, sí que ofrecemos un pacto educativo, pero no solamente eso, nos comprometemos a muchas más cosas, a cosas muy concretas, a
que los colegios y las bibliotecas dispongan de forma gratuita y efectiva de conexión a Internet ultra rápida. Por supuesto, la libertad de elección de las familias, absolutamente, esa que ustedes quieren limitar, unos más que otros. La educación concertada parece que está ahora en el punto de mira de las políticas radicales. Un plan de fomento del bilingüismo. También, y mire, sí, la bandera la llevo en la muñeca y en el corazón, a que todas las familias que quieran puedan estudiar en castellano, a luchar contra el acoso escolar y otras muchas más cosas que luego diré. Bueno, celebro que estemos todos de acuerdo en que hay que hacer un consenso, ¿no? Un pacto por tener un modelo educativo que sea más de una generación. Yo como docente sé que hasta que no pasan 10 años no sabemos si funciona o no funciona una ley educativa. Por lo tanto, celebro que estemos todos de acuerdo y, sinceramente, Ciudadanos, para nosotros es bandera, desde luego no nos importa quién lo lidere, no nos tenemos que poner ninguna medalla. Eso sí, nos gustaría que, ya que en el Congreso, en esta brevísima legislatura, conseguimos llevar adelante una comisión para este pacto por la educación, que se vuelva a retomar cuando se vuelva a inaugurar las Cortes. Bueno, ¿qué queremos nosotros en este pacto? Aparte de que sea duradero y que sea consensuado. Nosotros nos hemos centrado en cuáles son los mejores educativos del mundo y hemos visto por qué funcionan. Y hay una cosa que se repite en todos los de los mejores, y es que están centrados en el profesor. Los profesores necesitan mejor formación, mucha mejor formación, porque ahora mismo los planes de estudio se están notando que tienen muchísimas carencias. Necesitan un plan de carrera con incentivos para que no sea igual un profesor que solamente va y hace su trabajo como si fuese poner un sello, o el que de verdad se implica y le gusta su trabajo y quiere enseñar. Y, por supuesto, con esa formación y con ese plan de carrera conseguiremos la dignificación social que se merecen. Con esa dignificación social y con ese respeto es como se puede empezar a trabajar, respetando al profesor. Otra de las cosas que apuntaban además los compañeros es la igualdad de oportunidades. Es cierto que ahora mismo, tal y como están las cosas, no podemos asegurar esa igualdad de oportunidades, ya sea porque hay variaciones de currículo de una comunidad a otra, ya sea porque hay personas que ven que es una verdadera traba los ingresos que tienen las familias. Por lo tanto, proponemos dos cosas. Una es mantener las becas, que nadie por una cuestión económica tenga que dejar de estudiar. Y por otra parte, los apoyos. Ahora mismo se gasta muchísimo dinero del presupuesto en que los alumnos puedan repetir curso, cosa que lo único que sirve es para desmotivar y para que los niños se alimente ese fracaso escolar, para que no quieran estudiar. Con apoyos, aparte de ser mucho más barato, se asegura la igualdad de oportunidades. Apoyos me refiero a los profesores de apoyo. Y ya no. Tenías un poquito más de tiempo porque soy la más rigurosa, soy la más rigurosa en los cumplimientos. Ariel. Bueno, pues yo creo que son básicamente en el campo de la educación. Yo creo que hay que recuperar presupuestos para relanzar la educación pública, porque yo creo que básicamente el principal objetivo del Partido Popular, lamentablemente, ha sido, digamos, reducir profesorado, reducir el tamaño, aumentar el tamaño de los grupos y, en buena medida, deteriorar un servicio para también ampliar el negocio de la empresa privada en el mundo de la educación. Esto ha sido, vamos, en el caso de las universidades madrileñas privadas, ha sido bastante escandaloso en algunos aspectos. Después quería retomar también el tema de la cultura como un sector, yo creo que estratégico, con una importante participación del sector público. Yo creo que la cultura es en sí misma un espacio con un gran potencial de desarrollo económico, donde todavía hay piezas del sector público importantísimas para potenciar tanto la diversidad cultural, el acceso más participado de la sociedad a una vida cultural que lamentablemente en muchas ocasiones es un simple adorno o como en lo máximo pues una excitación identitaria de algunos aspectos. Pablo. Sí, yo creo que es muy importante que cifremos cuál ha sido el maltrato que se ha producido aquí a los alumnos de nuestra provincia, que han estado masificados, ¿no? Pero efectivamente tenemos muy poco tiempo y hay que hablar de muchas cosas. Quiero hablar del IVA cultural, que el Partido Socialista propone bajarlo para el teatro, para el cine. Quiero hablar del patrimonio. Tienen que saber ustedes, porque quizás no lo sepan, que el Partido Popular ha votado en contra de que el Castillo de Cifuentes o el Monasterio de Bonaval se beneficien del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Ha votado en contra, esta es la realidad. ¿Por qué? Pues igual porque el patrimonio de Guadalajara les importa llevar la bandera de Guadalajara también aquí, pero parece ser que para las inversiones no tanto. De la misma manera que, ¿saben cuántos colegios ha hecho Cospedal en Guadalajara? 0. Los mismos con hospitales, 0. El mismo centro de salud, 0. O sea, si que no ha hecho nada. Yo veo muy positivo que uno sienta la bandera de su país.
Yo la siento cuando el hijo de un desempleado o de una madre soltera se licencia en una universidad pública al lado del más poderoso. Entonces es cuando yo me siento realmente muy patriota en igualdad. Los demás también, ¿no? Muy bien, pues hablemos entonces de los que se licencian y en qué campus se licencian y dónde se licencian y cómo se licencian. Lo que sucede es que nosotros apoyamos de verdad que en Guadalajara, puesto que vamos al terreno local, haya universidad de verdad, con un campus de verdad y no con un campus ficticio que ustedes hacen desaparecer del presupuesto y en patada a seguir nos lo dilatan dentro de 4 años. Imagino que cuando vuelva a gobernar el Partido Popular en la región de Castilla-La Mancha. Entonces, mira, la universidad necesita eso, pero necesita también que esas fronteras que los guadalajareños conocemos muy bien y de los que afortunadamente ahora mismo no estamos sufriendo, se derriben de una vez por todas. No solamente porque nuestros hijos pueden ir a estudiar a Madrid, que lo están haciendo, es que también nuestros hijos tienen que estudiar en Madrid con los mismos derechos y en las mismas condiciones que todos los demás. Y con los mismos derechos a que su región invierta en ellos lo mismo que el resto de los estudiantes de Castilla-La Mancha. Que no se puede consentir que en Castilla-La Mancha se estén invirtiendo 5.000 euros por estudiante frente a los 2.000 que se invierten en Guadalajara. Y estos datos son de la Universidad de Alcalá de Henares, no son míos. Bueno, no es tanto un tema de inversión, que siempre sabemos que estamos en la pelea de quién invierte más, y realmente es dónde se va ese dinero, en qué se está invirtiendo. En educación se han ido aumentando los presupuestos, nunca hemos llegado a la media de la OCDE, que es lo que nos gustaría. Siempre están aumentando presupuestos, pero realmente luego no se traduce en nada, porque no se está invirtiendo correctamente. Nosotros proponemos que esas inversiones sean en apoyos en el profesorado, en formación y en los equipos para nuestros hijos. También, hablando del patrimonio, que tenemos poco tiempo, es verdad que una inversión en fomento de nuestro patrimonio también es una inversión en el fomento del empleo, porque Guadalajara tiene una capacidad para el turismo, tanto el turismo natural como el turismo de cultura, que es una fuente por explotar, que todavía no estamos explotando. Un euro que se invierta en este tipo de promoción turística, de promoción de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, va a revertir en la riqueza de nuestra región. Pues yo creo que retomando el tema de cómo la cultura es un sector estratégico, tanto desde el punto de vista económico como de la creación de una nueva cultura de ciudadanía en España, yo creo que el campo cultural es fundamental como para pensarlo también cada vez más vinculado a la cuestión de la comunicación y la nueva realidad comunicacional en la que estamos insertos. Yo creo que ahí tenemos que plantearnos y preguntarnos dentro de este gran debate identitario que tenemos en España entre los nacionalismos periféricos y el nacionalismo central, ¿por qué no es posible ver todavía en ninguna plataforma digital las televisiones autonómicas públicas que pagamos todos, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión sin lugar a dudas clave para acercar comunidades lingüísticas y culturales lamentablemente distanciadas de manera artificial, incluso lo llamamos polacos cuando están a 500 kilómetros, y sin embargo estas cuestiones no se han hecho yo creo que por una falta de voluntad política. Sí, bueno, me pregunto, ¿dónde está la universidad que hizo Cospedal? ¿La han visto ustedes? ¿Han visto una universidad hecha por Cospedal? Pues no. Solamente hizo un protocolo, en el último minuto también, un protocolo sin presupuesto. ¿Quién ha puesto el dinero? Pues Emiliano García Paje. ¿Quién va a hacer la universidad en Guadalajara? Emiliano García Paje, es muy evidente. Exactamente igual que con los hospitales, exactamente igual que con las escuelas, nada de nada por parte del Partido Popular. Es verdad que hay un problema con la Universidad de Alcalá, que ya se ha arreglado, se ha tratado con el rector y se ha corregido, y desde luego nosotros vamos a defender siempre que exista un tratamiento equiparable a Guadalajara con el resto de la región, aunque pertenecemos al sistema de la Universidad de Alcalá, del cual, por cierto, nos sentimos muy orgullosos. La cuestión es sencilla. En inversión educativa, cuando gobierna el Partido Socialista, se crece en igualdad, se llegan a las escuelas rurales, la gente que vive en los pueblos es trata igual que la gente de la ciudad. Cuando gobierna el Partido Popular, se masifican las aulas, se cierran colegios y, evidentemente, se intenta discriminar a los que menos tienen. La prueba más evidente y más palmaria es lo que se ha hecho con los comedores escolares. Dejar a muchos niños ir a clase sin comer, como ha hecho el Partido Popular, es una inmoralidad manifiesta. Y esto ha pasado aquí, como las tasas, como la falta de becas, etcétera, etcétera. Bien.
El último bloque que nos habíais propuesto era el tema de cultura y patrimonio cultural. Y se ha citado a mi pueblo, a Cifuentes. Curiosamente, yo tengo memoria y tengo una edad y me acuerdo de las cosas. El castillo de Cifuentes no está hecho y está derruido y está irrecuperable, porque entonces la Comunidad de Castilla-La Mancha no aceptó hacer una declaración que tenía que haber hecho con la suficiente diligencia como para que el Ministerio de Fomento pudiera invertir el 1,5% cultural. Pero es que hay muchas más cosas que podríamos hablar. Sin embargo, yo me voy a referir a otras cosas en positivo. ¿Qué propuestas quiere el Partido Popular? Pues las propuestas son cultura para todos, accesible y viva, apoyando la industria. Cuidado, ¿qué es industria? Porque mezclar cultura con industria es muy peligroso, pero apoyando la industria que está dando a España grandes éxitos en cinematografía, por ejemplo, pero no solamente en esos éxitos. Nosotros lo que queremos es que el libro siga siendo el principal vehículo transmisor de la cultura y por eso queremos que los libros y las revistas, lo que es cultura escrita, la tradición mayor, siga teniendo un tratamiento fiscal privilegiado. Y también queremos que en la medida de lo posible y en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de ir mejorando económicamente, podamos ir ampliando ese espectro de beneficios. Cierra este tercer bloque, Orlena. Bueno, aquí me está sorprendiendo no, porque ya vengo estando acostumbrada, pero me entristece que la educación y la cultura también sea un arma arrojadiza con el que tirarnos los trastos a la cabeza. Creo que no debería ser así. Ni la educación, por razones obvias, ni la cultura. O sea, la cultura es un patrimonio de todos, debería no estar ni mediatizado ni usado por ningún tipo de ideología ni de partido, y para ser libre e independiente tiene que ser así, no tiene que estar ni dependiente ni económicamente de nadie, de ningún gobierno ni de ninguna ideología. Hecha esta aclaración, por la que creo que sea independiente, supongo que se refería a lo de las ventajas fiscales al IVA cultural. El famoso IVA cultural que muchos ponen en sus programas, se le va a dar un IVA específico para la cultura, cuando está claro que Europa no va a dejar que haya un IVA específico para un sector, pero nosotros sí que nos comprometemos a tenerlo en el tipo mínimo de los dos tipos de IVA a los que queremos simplificar nuestra imposición indirecta. Pues muchísimas gracias. Cerramos este tercer bloque. Seguro que nos hemos dejado muchas cosas por el camino, algunas las hemos tratado de una manera demasiado rápida, pero en próximos días cada uno de los candidatos tendrá su espacio en las páginas de Nueva Alcarria, donde profundizaremos en profundidad, valga la redundancia, sobre todo esto. Empezamos con energía y medio ambiente, donde también hay puntos que van a resultar seguro muy polémicos e interesantes. Durante el siglo XX, la energía nuclear ha marcado el desarrollo de Trillo y Zorita. En la actualidad, esta última se enfrenta al reto de seguir viviendo sin la José Cabrera. Muchos pueblos están apostando por el turismo, pero ¿es suficiente? ¿Necesita esta zona y otras un proyecto energético similar al de una nuclear? ¿Sería posible hacerlo? También hay que tener en cuenta que Trillo en breve estará abocado a que se replantee su futuro, puesto que hay moratoria nuclear o no la hay, le quedan 12 años en principio. En los últimos tiempos han surgido otras alternativas como la energía eólica, biomasa o más recientemente el cuestionado fracking. Nuevas críticas también sigue suscitando el tema del agua y la sinrazón del trasvase. Todo esto influye directamente en el desarrollo de nuestros pueblos, que cada vez más acusan la despoblación. Ahora que llega el verano, también acusan otra carencia, que es la limpieza y cuidado de los montes. Pues sirva esto como introducción para que profundicemos. Empieza este último bloque, Silvia Balmañá. Muy bien. Bueno, el Partido Popular hace una apuesta clarísima por una energía limpia y sostenible y, por lo tanto, nosotros somos partidarios del mix energético. Nosotros tenemos que hacer que la energía sea eficiente, sea asequible para las personas, para los españoles, para los guadalajareños y, desde luego, sea una energía que cumpla con los compromisos que España ha adquirido en relación con el medio ambiente y con la evitación del cambio climático. Eso significa que nosotros proponemos una convivencia armónica en la que cada vez vaya adquiriendo un mayor peso las energías renovables, las energías limpias, no solamente en la producción energética, sino también en la utilización de esa energía de forma eficiente por los ciudadanos. Nosotros creemos, por lo tanto, que debemos establecer los mecanismos necesarios como para que la sustitución a futuro de la energía de la que ahora mismo dependemos mayoritariamente, que es la energía derivada del petróleo,
sea una energía que cada vez tenga un menor peso, porque es la energía que más contamina y además una energía de la que nosotros no podemos disponer, en la que nosotros no tenemos riqueza. Nuestra apuesta, empezando lógicamente por aquellos lugares en que es prioritario establecer reservas energéticas o suministro energético a través de esas energías alternativas, pero sin renunciar a las demás. La biomasa, la energía solar, la energía eólica nos parece que son energías de extraordinaria importancia y de extraordinaria utilidad. Es verdad que sin subvenciones millonarias que al final nos hagan perder la orientación, nos hagan perder el norte y al final lo único que supongan es enriquecimiento para determinados inversores. Nosotros queremos energías limpias, energías renovables, manteniendo mientras tanto aquellas que permitan que los españoles no paguemos en el recibo de la luz la aventura insensata o la demagogia de otros. Muy bien. Elena. Bien, pues convengo con la compañera que uno de nuestros mayores problemas, lo que lastra nuestra economía, es el precio de la energía en España. No solamente para los consumidores, sino evidentemente para la industria. Esos precios de la energía hacen que perdamos muchísima competitividad. Por eso también desde Ciudadanos apostamos por ese mix energético que vaya progresivamente hacia las energías limpias. Pero una cosa tengo que decirle a la compañera, tiene que haber una seguridad jurídica. No se pueden dar, por un lado, a lo mejor unas subvenciones millonarias y quitarlas de golpe, porque entonces los inversores, por lo que sea, ya no van a arriesgarse más. Entonces no va a haber innovación ni inversión en energías y la necesitamos. Otra de las cosas que a nosotros nos parece muy importante es quitar ese impuesto al sol. En un país como España, con tantísimas horas de sol, ponerle un gravamen a una fuente de energía tan importante como es la fotovoltaica nos parece absurdo, y eso me gustaría que, si hay en el tiempo de réplica, me lo pudiese explicar la señora Balmaña. Y otra de las energías limpias que creo que en Guadalajara podría ser una fuente no solamente ya de energía en sí misma, sino de empleo y de desarrollo en las áreas rurales, es la biomasa. Que tiene otra ventaja. La biomasa surge de la limpieza de los montes. Otro de nuestros grandes problemas en verano son los incendios, y así tendríamos una misma solución para dos de nuestros problemas en Guadalajara. ¿Te sobra mucho tiempo? Me sobra. Uy, pues no me... Ay, pues he visto... No, pues no me he dado cuenta. Pensaba que ya estaba en rojo. Vale, gracias. Bueno, más o menos nosotros ya hemos introducido nuestra propuesta de Plan Nacional de Transición Energética con una intervención específica, con un plan de ahorro energético sobre las viviendas para afectar eso a 200.000 viviendas anuales que se podría hacer a coste cero en las viviendas elegidas por determinados criterios sociales y que implicaría hasta un ahorro de 700 euros anuales. Y posteriormente toda la combinación de este mix energético potenciando energías renovables, que hasta ahora lamentablemente su propio desarrollo ha estado limitado por los intereses industriales que han estado apostando por mantener lamentablemente las tarifas de la luz con pagos bastante más altos que en la media europea. En ese sentido, pues yo creo que tenemos que hacer un trabajo a conciencia en este sector, y que a mí me gustaría añadir también la importancia que en el desarrollo sostenible debería tener el propio mundo rural, ¿no? Es decir, el espacio donde están el 100% de nuestros recursos naturales, donde se produce buena parte de los alimentos, la inmensa mayoría, y evidentemente donde tenemos un recurso tan importante y estratégico como el agua, que deberíamos gestionar de otra manera, dentro de unos parámetros de cultura del agua mucho más solidarios y responsables en términos de medio y largo plazo. Aquí me gustaría indicar, y bueno, voy a desarrollar posteriormente, cómo tenemos un modelo de desarrollo. Se ha movido, ¿no? Sí, sí. Bueno, solamente simplemente eso. Yo creo que hay que destacar lamentablemente el fracaso de un modelo de política rural cuando la despoblación sigue siendo muy grave, cuando hemos estado recibiendo enormes cantidades de dinero público europeo en las últimas décadas. Sí, bueno, en Guadalajara el despoblamiento es muy reciente. Entre el año 2000 y el año 2010 no se produjo. Básicamente coincide con estos años de desmantelamiento de todo lo rural que ha practicado el Partido Popular desde la Junta de Comunidades y desde el Gobierno de España.
y se puede ver, son datos cifrados. A mí me ha parecido interesante las intervenciones porque las comparto, es decir, el discurso es el mismo de todos. Nosotros también creemos en las energías limpias, vamos a apoyar la solar, la eólica, la biomasa. La diferencia es que nosotros lo hemos hecho, es que se puede acreditar. El Partido Popular no lo ha hecho, viene aquí a hablar de energías limpias, yo puedo hablar del Cogás, voy a hablar concretamente de otra cosa que afecta a nuestra provincia, que es el fracking, ¿no? Aquí el Partido Popular ha autorizado una experimentación, con permiso incluso, para proceder posteriormente a su materialización de fracturación hidráulica en la zona de Alcolea, de Anguita, de Luzón, ¿no? Que afecta a esos pueblos que no quieren, hay una plataforma que se opone a ello, que está trabajando mucho, afecta a esos pueblos, pero que afecta también a todos los municipios que beben del Tajuña. Estamos hablando de toda la comarca del sur de la provincia de Guadalajara, es decir, desde Almoguera, desde Mondéjar hasta Chiloeches. Bueno, pues esto es lo que dice el PP, ha aprobado esto. Todo el mundo se ha puesto en contra, toda la sociedad, los pueblos están en contra. Sin embargo, el Partido Popular dice que apuesta por las energías verdes, pero ha autorizado en nuestra provincia el fracking. ¿O qué decir del agua? ¿Qué acaba de decir el Partido Popular? Pues que el agua es un bien escaso, un recurso de todos. Sí, sí, pero hay que mojarse. Vamos a decir las cosas como son. ¿Qué va a pasar en la próxima legislatura? ¿Se van a seguir aprobando trasvases mientras los diputados del Partido Popular levantan la mano y los autorizan, sí o no? Porque yo voy a votar que no. Gobierne quien gobierne, lo tengo muy claro. Estoy en contra de que se siga trasvasando de manera masiva agua de los pantanos de cabecera del Tajo para llevarlo a otros sitios, porque aquí también hay necesidades, porque aquí también merecemos futuro, porque después de lo que ha llovido este año en primavera, se pensaban los municipios ribereños que iban a tener futuro, que iban a tener verano, pero ya ha venido Rajoy a quitarles el verano otra vez. Y yo creo que esto es de lo que hay que hablar, de lo que vamos a hacer los diputados de Guadalajara. Pues empezamos en turno de réplica. Muy bien, pues sí, el Partido Popular apuesta por las energías renovables. Me parece muy curioso porque el Partido Socialista siempre en política energética, como en todas las demás, hace la yenca. Un pasito a la izquierda, otro a la derecha, uno para adelante y otro para atrás, y al final no sabes en qué posición se queda, porque resulta que el que trajo el fracking a España fue Zapatero, no ha sido Mariano Rajoy. El que trajo el fracking a España es Zapatero. Ahora no les gusta porque me parece muy bien. Igual que el que trajo la energía nuclear, igual que el que dice que aquí no quiere almacenes de residuos nucleares y que por eso se opone a que se construya uno centralizado, que por cierto también trajo Zapatero. La idea fue de Zapatero, el que aprobó lo de la construcción del almacén centralizado de residuos nucleares fue Zapatero. Entonces, el Partido Socialista no quiere todas esas cosas, pero quiere que haya un almacén en Trillo y otro en Zorita, un almacén de residuos nucleares. Pues mire usted, nosotros sí preferimos que haya un almacén centralizado, un almacén seguro, un almacén que nos permita de una manera clara reinvertir el dinero que ahora mismo estamos mandando a Francia, porque conviene recordar que gracias a la política socialista no todas las centrales nucleares guardan sus residuos. Guadalajara sí, las de Guadalajara sí, pero no todas. Un poquito de tiempo. Sí, luego sigo, perdón. Bueno, a mí me parece más interesante, en este bloque había muchísimos temas por tratar. El tema del agua creo que es uno de los primordiales, porque en Guadalajara lo sufrimos, ¿no? muy de cerca. Es más urgente que nunca que este tema tampoco esté en la contienda política. La política del agua en España no puede estar basada en dónde tengo más votos o dónde tengo menos votos. Tenemos que tener un plan nacional. Hay una España seca y una España húmeda y todos tenemos que ser solidarios. En Guadalajara somos solidarios, pero siempre hay que tener, los trasvases se tienen que hacer cuando no queda otro recurso. Tenemos que mejorar nuestras infraestructuras, ahora mismo se pierde muchísimo agua. También hay que mejorar nuestros sistemas de aprovechamiento del agua. Hay que establecer unos criterios técnicos y respetarlos. Si hay un criterio técnico que pone una lámina de agua ecológica en un embalse, hay que mantenerlo. Y luego también hay que invertir. Dentro de nuestra propia provincia tenemos la sinrazón de que tenemos el agua del Sorbe tirándola constantemente, saliendo del río, tenemos esos embalses totalmente llenos y entre peñas vacío. ¿Por qué no hacemos una conexión entre el Sorbe y el Alcor, lo que es una de las demandas históricas de los agricultores de Guadalajara, que no se lleva a cabo, todavía no tenemos muy claro por qué, y que Ciudadanos lleva al Congreso ya para la siguiente legislatura? Muchas gracias. Bueno, pues yo quería retomar la cuestión que planteaba antes, que lamentablemente, digamos, desde el punto de vista del mundo rural,
no hay un proyecto, como existe en la mayoría de los países europeos, para hacer sostenible el mundo rural. El problema de la despoblación es un problema grave que nos preocupa sobre el futuro de un mundo rural que requiere de esta población, el mantenimiento de una población mínima para organizar una vigilancia territorial que lamentablemente podemos encontrarnos en situaciones bastante incómodas. No podemos perder de vista que hay un gran proceso de concentración de tierras en el mundo rural por parte de grandes corporaciones. Lamentablemente la PAC hoy está diseñada para atenta contra el pequeño productor familiar que viene perdiendo explotaciones año tras año. Se pierden 692 hectáreas al día durante la última década, es decir, estamos hablando de 600 campos de fútbol que se dejan de cultivar diarios y que creo que son cosas sobre las que tenemos que pensar para mantener una perspectiva y horizonte de una mínima soberanía alimentaria. Bien, muchas gracias. Hoy hemos aprendido que la energía nuclear la puso en España Zapatero, como el toro que mató a Manolete también fue Zapatero, es decir, la energía nuclear en España la trajo Zapatero, en sí mismo se contesta. Bien, el cementerio nuclear en Cuenca lo ha puesto, como todo el mundo sabe, Rajoy, pero bien, da igual. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros con el fracking? Nosotros, los que estamos aquí, con el fracking de nuestra provincia, que afecta a 2 comarcas, que afecta a la zona de Alcolea y que afecta a la zona que beben del Tajuña. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a votar en contra. ¿Qué vamos a hacer con los trasvases? Nosotros, no hablemos de los partidos, aquí, compromiso, porque la verdad, la realidad es que esto tiene solución. Cada euro que Rajoy le ha quitado a las desaladoras de Murcia, se lo ha quitado a Guadalajara. Aquamed y corrupción de por medio, por cierto, porque se ha quitado dinero de hacer desaladoras con una corrupción de por medio en la contratación pública de las mismas. Cada dinero, cada euro que se ha quitado de allí, se ha quitado de nuestro futuro y de nuestro desarrollo. Yo creo que hay cosas que tenemos que hacer ya. Yo, desde luego, voy a apoyar siempre la interconexión de Pueblo y Belleña, que en 4 años el Partido Popular no ha hecho nada y que el Partido Socialista va a hacer en esta legislatura. Bien, muchas gracias. Pues empezamos con el segundo turno. Pues muy bien, desde 1980 se están haciendo trasvases, 24 años de gobiernos socialistas frente a 12 del Partido Popular, y el único conato de solucionar de una vez por todas y de raíz de esos consensos que reclaman lo hizo el Partido Popular. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Sí, Zapatero, cargarse ese plan hidrológico nacional en cuanto llegó. ¿Sabe lo que pasa? Que es que el Partido Socialista tiene una enorme responsabilidad porque no ha hecho absolutamente nada. ¿Que no nos gusta la situación de Entreviñas y Buendía? Hombre, pues claro que no nos gusta. Mire, si es que yo soy de aquí, ¿cómo me va a gustar? Pero también le digo una cosa, el único partido que ha hecho algo por mantener una lámina de agua en el Tajo, en los embalses de Entreviñas y Buendía, es el Partido Popular. 400 hectómetros cúbicos. Si el Partido Socialista, que ha gobernado el doble de años que el Partido Popular, hubiera seguido con esa misma regla de 3, ahora tendríamos 1.200. Pero es que el Partido Socialista lo único que hace es, cuando están en el gobierno se callan y ponen buena cara, y cuando están en la oposición griten. Pues mire, nosotros proponemos una solución mucho más seria y mucho más sensata. Un plan hidrológico que defienda los derechos de todos, porque no puede ser que seamos la única cuenca donante. Para Murcia, para Almería, pero también para La Mancha, ¿eh? Vale, me puedo estirar un poquito más. Bueno, estoy de acuerdo, pero parece que todos estamos de acuerdo en que haya un plan nacional. Yo no sé por qué no se ha llevado a cabo. Teniendo en cuenta la última legislatura, ha habido una mayoría absolutísima, y ni siquiera se ha empezado a hacer ese plan. Ni siquiera se ha recogido el anterior, que se podía haber rehecho o haber convocado al resto de partidos para poder llevarlo a cabo. No sé por qué habrá sido. Recojo el guante del compañero con respecto al fracking, porque no quiero que se piensen que no quiero opinar sobre el fracking. Ningún sistema de energía o de captación de un recurso natural es bueno o malo en sí mismo. Es verdad que el fracking tiene unos problemas. Los problemas son las arenas que se utilizan, que son venenosas. En una provincia como la de Guadalajara, que tenemos unos acuíferos, agua en superficie tenemos poca, pero bajo el suelo muchísima. Esas arenas con bencenos contaminan los acuíferos, por lo tanto eso no es practicable en una provincia como Guadalajara. Quizá en otras provincias sí, pero desde luego para nuestra provincia no, y por unos criterios muy racionales y técnicos, o sea que tampoco es entrar en la pugna política. Esto simplemente son los datos que tenemos. Por eso Ciudadanos dentro de Guadalajara se posicionan un no ante el fracking, porque aquí no es viable.
Bueno, pues no voy a dejar de pronunciarme sobre la cuestión un poco de la gestión de los trasvases. Nosotros en este sentido tenemos un poco creo que la única postura más o menos acordada a nivel estatal. No tenemos ninguna incoherencia, como creo que hemos podido ver en el resto de partidos políticos, que en una región pueden estar diciendo una cosa u otra respecto a los trasvases. Nos ha costado, hemos tenido incluso grandes discusiones con los trasvases, en la medida en que evidentemente en Murcia siguen reclamando los trasvases, pero nosotros tenemos una postura de Estado en esto con una claridad, con Pedro Arrojo, uno de los mayores expertos nacionales que tenemos en este tema, con un plan de trabajo muy específico. Después, simplemente plantear la necesidad de potenciar un plan de rescate para el mundo rural. Tenemos un marco muy adecuado, como es la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural de 2007, puesta en marcha por el gobierno Zapatero, lamentablemente encajonada apenas llegó la crisis y absolutamente intocada por el Partido Popular, pero que ahí tenemos un buen marco para aplicar un plan de rescate para el mundo rural. Bueno, yo podría decir aquí que el doble de los trasvases que ha hecho el PP sobre el PSOE. Tengo los datos que ha dado el Ministerio, se lo dio el ministro Cañete a Jesús Alique siendo senador, donde se demuestra que el doble de trasvases ha hecho el PP, 516 hectómetros cúbicos año de media por 285. Pero no me importa, porque yo estoy en contra también de estos, de los que hizo el PSOE, sobre todo porque lo importante es buscar soluciones allí y hay que invertir en desaladoras para que este problema concluya. Murcia tiene una solución que es el Mediterráneo y Guadalajara no tiene más solución que el agua que está embalsada en los pantanos de los ribereños. Y es lo que vamos a defender. El Partido Popular ha tenido en esta legislatura 4 años, por cierto ya casi 5, de mayoría absoluta para haber hecho una ley nueva. Ha hecho leyes injustas, ha aprobado una reforma laboral que ha provocado que toda la sociedad salga a la calle y sin embargo esto no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no ha querido. El Partido Popular ha blindado el expolio con el memorándum que de manera absolutamente tramposa se aprobó por una ley que no hablaba de agua ni de medio ambiente. En definitiva, nosotros nos presentamos para defender a esta gente, a la gente de Guadalajara y para intentar afrontar los problemas que tienen. Y no podemos opinar como si viviésemos en la Luna o en cualquier otro planeta. Tenemos que representar los intereses de esta tierra, de la gente que está aquí. Muchas gracias. Pues gracias a los 4. Con esto concluye la primera parte. Hacemos un receso de 5 minutos pues para aprovechar, ir al baño y volvemos con las preguntas que hayáis formulado desde las mesas. Muy bien.